quiero hablarle de algo que cuando usted lo escuche le va a sonar algo contradictorio. ¿Qué opina usted si yo le digo que hay cosas que Dios no puede hacer? Usted dice, ¿qué está diciendo? Porque Dios puede hacer todo. Porque la Biblia dice que Dios, no hay nada imposible para Dios. Pero ¿qué si yo en esta noche le digo que hay cosas que Dios no puede hacer? Y le voy a mencionar 3 nomás, pero hay varias más. Simplemente le voy a mencionar 3. Porque creo que como amigos de Dios, nosotros debemos conocer a Dios. Un amigo conoce a su otro amigo. Un amigo conoce lo que el otro amigo puede dar o hasta dónde puede llegar y lo que no puede dar y lo que no puede llegar. Entonces yo en esta noche quiero compartir con ustedes 3 cosas que Dios no puede hacer. La primera cosa vamos a encontrarla en el Salmo 99:9. Salmo 99:9. El Salmo 99:9 nos declara quién es Dios. 3 cosas que Dios no puede hacer. Lo primero que Dios no puede hacer es dejar su santidad. Dios no puede dejar de lado su santidad. Miren lo que dice el Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Lo primero que Dios no puede hacer, para que lo escuche la iglesia y aquellos que nos están siguiendo por la línea de internet, lo primero que Dios no puede hacer es dejar de lado su santidad. Dios es santo. No es que se hizo santo. No es que lo canonizaron a Dios para hacerlo santo. La Biblia dice que Dios es santo, su naturaleza es santa. Todo lo que lleva a Dios es santo. Lo primero que Dios no puede hacer es dejar de lado su santidad. Y fíjese una cosa, que Él quiere tener una relación personal con nosotros. La Biblia enseña que Dios insiste en tener una relación personal con el broche glorioso de su creación, que es el ser humano. Más, la Biblia dice que este Dios santo, cuando creó a Adán y Eva, iba todos los días al huerto a visitar a la primer pareja de sus amigos, Adán y Eva. Y yo me imagino que en aquello, antes que cayera Adán y Eva, yo me imagino que Dios habrá ido y habrán caminado juntos y habrán conversado y habrán hablado, Dios, Adán y Eva, hablando del mundo que se proyectaba, porque estaba en sus albores el mundo, estaban haciendo. Y habrán conversado como 2 amigos. Y juntos, Adán, vamos a trabajar. Juntos vamos a hacer de esta creación algo precioso y maravilloso. Dios es santo. A pesar que Él quiere tener una relación con nosotros, Él no puede dejar de lado su santidad. Y eso es algo que los amigos de Dios debemos saberlo bien, pero bien claro, y debemos respetarlo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos saber que Dios es santo. Él vive en una eterna santidad. Más, el Salmo 99:9, que estábamos leyendo recién, dice, exaltad a Jehová nuestro Dios. Y dice, y postraos ante su santo monte. El estrado del cielo y todo lo que hace a la presencia de Dios, dice, es santo. Porque Jehová nuestro Dios es santo. La iglesia debe entender esto, debe creer esto y debe respetar esto. Yo le oro a mi Dios y Él es santo. Yo le pido a mi Dios esperando que Él me conteste y Él es santo. Debo saberlo bien. Él no puede dejar su santidad de lado. Porque hoy en día vivimos en un total libertinaje, donde la iglesia del Señor se ha mezclado y se ha entremezclado con la ideología del mundo. Y hoy es sorprendente ver la conducta dentro de la iglesia, y la conducta me dice a mí que no creen, o son muy pocos los que creen y respetan a ese Dios santo. Y fíjese que le voy a decir un poquito más.
El libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, el apóstol Pedro nos llama a nosotros no solo a respetar la santidad de Dios, sino a vivir en santidad. Miren lo que dice el versículo número 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, Pedro se va un poquito más allá. Tres cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede dejar su santidad. En ningún momento. Dios no puede asociarse o hacer algún tipo de negociación con el pecado, para nada. Él es santo. Por lo tanto, si yo pretendo ser hijo de Él, si yo pretendo ser amigo de Él, si yo pretendo ser un seguidor de Dios, debo saber esta verdad, que Dios no deja de lado su santidad, y debo saber que Dios me llama a vivir en santidad. Usted dice, ¿la conducta cuenta? Sí, mi hermano, la conducta cuenta. La conducta cuenta. Lo que dijo la hermana Flora recién es una gran verdad. Estamos en el proceso del cambio. Claro, yo conocí a Cristo cuando tenía 20, hace 30 y pico de años. Y todavía estoy en el proceso del cambio. Dios sigue cambiando mi carácter, mi manera de pensar, mi todo. Estamos en el proceso del cambio. Pero la conducta cuenta. La conducta de mi vida cuenta. La Biblia me llama. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tres cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede dejar de lado su santidad. Y cada vez que yo me acerco a Dios, debo reconocer su santidad. En el Antiguo Testamento, cuando una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo, dice la historia que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una soga atada en la pierna. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un altar. En el altar estaba la vara de Aarón que reverdeció y los pancitos del maná. Una vez al año el sumo sacerdote entraba ahí. ¿Sabe cómo entraba? Entraba con una soga que lo tenían atado y del lado de afuera le tiraban soga y el sumo sacerdote entraba. ¿Por qué? Porque si frente a la santidad de Dios este hombre moría, se iba a escuchar, entre otras cosas, el ruido, todas las campanitas que tenía alrededor de la vestimenta del sacerdote, y los que estaban afuera lo tenían que tirar porque no podían entrar, porque ese lugar es santo. ¿Está entendiendo? Nosotros entramos, salimos, venimos a la iglesia, hablamos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y jugamos con el pecado. Y acariciamos el pecado. Y le sonreímos al mundo. Y le sonreímos a Dios. Y le tenemos miedo a las pailas del infierno. Y venimos para la iglesia, pero cuando la cosa anda bien ya nos olvidamos de Dios. No, Dios es santo. Y Él no puede dejar de lado su santidad. La segunda cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede dejar de juzgar el pecado. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y como es Dios, y es un Dios santo, otro de los atributos de Dios, la Biblia enseña que Dios es justo. Dios no puede dejar de lado su santidad. Dios no puede dejar de juzgar el pecado. La Biblia dice ahí en el libro romano, como sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Permítame hacerle una aclaración. Mire si Dios no está enfocado en juzgar el pecado, que no tuvo ningún reparo en elegir lo mejor de su cielo, que era su Hijo Jesucristo, y mandarlo y morir en la cruz del Calvario. Porque cuanto más usted analiza y estudia la muerte de una crucifixión,
usted dice, ¿dónde estaba Dios que mandó a su Hijo a morir a esa cruz? ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo porque Dios no puede dejar de juzgar el pecado. El Salmo 9.8, mire lo que dice el Salmo 9.8. El Salmo 9.8 dice así: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Usted dice, o sea, usted no lo dice, pero hay mucha gente afuera que dice, no, que Dios es bueno y allá en el cielo nos va a dar la bienvenida a todo. Y ahí vamos a estar, sí. ¿Quién le contó eso a usted? ¿Usted no observó algo? Que cuando alguien se muere, qué bueno que fue. Hasta que se murió era un malandra, un malandra. Es una palabra que usamos en Argentina. Era un malandra, hasta que se muere. Cuando se muere, qué bueno que fue. Qué buena obra que hacía. Cómo esta vida tocó muchas otras vidas. Pero para un poquito, yo lo conocía este cuando estaba vivo. Yo lo conocí. Dios no es así. Dios no es así. La Biblia dice acá, Él juzgará al mundo con justicia. O sea, apretate el cinto porque ahora vamos a ir un poquito más rápido. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Es como que ahora Dios, no es que Dios no se entera de lo que pasa acá, no es que no hay una pantalla de CNN allá en el cielo. Dios está al tanto de las noticias más rápido que nosotros, para eso es Dios. Y los pueblos ahora están viviendo en una total injusticia, en un libertinaje, en un odio, en una violencia. En Palestina hay 370.000 niños que necesitan asistencia psiquiátrica. De ver los bombardeos y las muertes. ¿Saben lo que son? 370.000 niños. No adolescentes, el mayor de ese grupo está entre los 13 años de edad. Se cuentan niños. Y ahí van los pueblos, con su odio y levantando sus banderas de orgullo. Y dice la Biblia, Él juzgará al mundo con justicia. Seguí matando, seguí rebelándote, seguí burlándote. Sigan abriendo iglesias para lesbianas, y sigan abriendo iglesias para homosexuales. Y sigan casándose y adoptando niños los homosexuales. Sigan nomás. Él juzgará al mundo con justicia. Porque nada se le escapa a Él. Y a los pueblos los juzgará con rectitud. La segunda cosa que Dios no puede hacer es dejar de juzgar el pecado. El pecado sube y sube y sube y sube. Va a llegar un día, como le pasó a Sodoma y a Gomorra, que llegó al tope. Cuando Dios dice, basta, basta, mi hermano. Cuando Dios le dijo a Noé, tenés que hacer un arca de tanto por cuanto, la gente entera se le mataba de risa. Y ahí estaba Noé, serrucho, clavo y martillo, serrucho, clavo y martillo, haciendo un gran barco, nunca en la vida había llovido. Cuando entraron los animales, entró la familia, imagínese usted a Noé. Dios le daba la orden, no solamente el trabajo físico de hacer semejante embarcación, sino aguantarse la burla y la locura hasta de sus propios familiares. Este viejo está loco. No, yo vivo en fe, porque a mí Dios me habló. Está re loco el hijo. Y venía el barrio y el verdulero y el carnicero a decirle, usted don Noé está loco. Y él seguía, clavo y martillo. Y entraron todos los animales. Cerraron la puerta. Yo me lo imagino a Noé mirando por la ventanita y diciéndole, ¿y ahora? Y ahora estaba todo tal cual. Pero habrá llegado una hora y un minuto donde empezaron las nubes a ponerse oscuras. Y empezó a llover. Y allá abajo estaban los pueblos, como están los pueblos ahora. Y si no, mírenlo por televisión. Casándose y dándose en casamiento, embriagándose y tomándose otra vironga más, como decimos en México. Y dele, no. Como dicen en Puerto Rico, living la vida loca. Y dale nomás. Y ese Dios que no puede dejar su santidad, y ese Dios que no puede dejar de juzgar el pecado, soltó la lluvia. Hermanos, llovió como nunca en la vida antes había llovido.
Lo dice la Biblia. Lea usted la historia de Noé. Y la gente golpeaba y golpeaba y golpeaba el arca de la mar. Dios te espera. Pero Dios tiene un reloj. Cuando el reloj de Dios llega a su tiempo, tres cosas que Dios no puede hacer: dejar de lado su santidad. Dios no puede dejar de juzgar el pecado. Él nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire la declaración del apóstol Pablo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque hoy en día los políticos frente a la televisión dicen lo que tienen que decir. Hoy en día la gente a quien tienen que rendirle cuenta dicen frente al público lo que deben decir. La Biblia dice acá: el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, lo que no se dijo, lo que nadie vio, la vergüenza más oscura del hombre, Dios un día la va a juzgar. Lo dice la Biblia. Y la tercera cosa que Dios no puede hacer, y con esto termino, la tercera cosa que Dios no puede hacer es dejar de amarnos. Dios no puede dejar de amarnos. Le ama a usted, le ama a usted, le ama al que nos está viendo por el internet. Dios no puede dejar de amarnos. Como Dios no puede dejar de lado su santidad, como Dios no puede dejar de juzgar el pecado, la Biblia me enseña que Dios no puede dejar de amarme y de amarme. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no puede dejar de amarte. Dios aborrece mi pecado. Dios aborrece mi rebeldía y mi carnalidad. Pero me ama. Y Él está más interesado que yo. ¿Sabes qué? Él está más interesado que yo en que a mí me entre la idea y que yo le permita a Él y que comience el cambio. Dios está más interesado que yo en bendecirme, en que viva en paz conmigo mismo, en que viva en paz con mi esposa, con mi familia, con mi nieto. Dios está más interesado que yo, porque Él no puede dejar de amarte. Él no es feliz cuando en tu vida hay un caos. Él no es feliz cuando tu matrimonio está simbrando con peligros, alguna destrucción. Dios no está contento. Él no dice, bueno, eso está ahí porque usted es consecuencia del pecado. Jamás. Dios no puede dejar de lado su santidad. Dios no puede dejar de juzgar el pecado y Dios no puede dejar de amarte. Él te ama con un amor eterno. Él te ama desde antes de haber nacido. Y te vio nacer, te vio crecer, conoces tu primer lágrima y conoces la última lágrima hasta este momento que estás escuchando la palabra de Dios. Conoce cada situación de tu vida. Conoce cada oración y cada plegaria que hay en tu alma y en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Él no puede dejar de amarte. No hay nada que el hombre puede hacer para que Dios diga no lo amo más. No hay pecado que el hombre pueda hacer para que Dios diga este lo aborrezco. Dios no puede dejar de amarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. No es que Dios inventó el amor. No. Dios es amor. Con la reverencia que el Señor se merece, si tuviéramos que ver de qué material está hecho Dios, ese material es el amor, porque Dios es la esencia misma, pura del amor. Él no puede dejar de amarnos. ¿Usted sabía eso? Tres cosas que Dios no puede hacer: dejar su santidad, dejar de juzgar el pecado y dejar de amar. Ahora, terminando con este último punto, mi pregunta es esta: ¿estamos gustando, disfrutando el amor de Dios, sí o no? ¿Pesa sobre nuestra vida que Dios no puede dejar de amarnos?
Mañana lunes me voy a levantar como todos los lunes que se levanta usted, me levanto yo. Y tenemos que enfrentar la semana. No sé cómo hará usted, pero casi siempre yo los domingos a la noche yo ya medio tengo lo que voy a hacer durante la semana. Y los pagos que tengo que hacer. Hay que pagar acá, pagar allá y pagar para nunca. Ahora, entre todo lo que usted está preparándose para la semana, algunas personas preparan la ropa. Algunas personas ya tienen toda la ropa lo que se van a poner de lunes a viernes. Es más rápido, va todo ahí. ¿Recuerda usted de que Dios no puede dejar de amarle? De que Él le ama tanto que su mano está extendida sobre su vida. Él conoce sus pensamientos, Él conoce su actitud, conoce su reacción, conoce sus miedos, conoce su llanto, conoce su ansiedad. Él conoce todo, porque Él no puede dejar de amarte. Él te ama más que tu cónyuge, te ama más que tus hijos, obviamente te ama más que tu jefe y que tu compañero de trabajo, te ama más que tu mamá. Él te ama, Él no puede dejar de amar. Si no estás disfrutando del amor de Dios, esta es la noche, esta es la seria noche, el serio momento que digas, Dios mío, yo quiero una renovación de entendimiento, porque yo sé que usted ha escuchado que Dios le ama un montón de veces. Él tiene un pacto con Él mismo de amar a su creación. Y su creación somos nosotros. No puede Él dejar de amar. No te olvides de esto, te invito para las hermanas que vayan el miércoles al estudio bíblico, seguramente la pastora lo va a seguir este tema, 3 cosas que Dios no puede hacer, y va a ser de mucha bendición. Recuérdelo, que tanto mi esposa como yo estamos para servirle. Cualquier cosa que le haga falta, por favor, nos llama por teléfono con mucho gusto, que podamos asistirle, le vamos a asistir. Padre Santo, te damos gracias por esta noche.